Buenas tardes a todas, todos y todes. Hoy día se hubiera celebrado algo histórico, que es la votación por una nueva constitución, donde hubiéramos hecho historia creando esta votación de la nueva constitución. Bueno, en estos tiempos de pandemia, donde se hace más visible la desigualdad en la salud, por eso tenemos que luchar por una nueva constitución donde tengamos y podamos obtener una salud digna y una seguridad social que brinde buenas pensiones para nuestros adultos mayores y entre otras muchas otras cosas. Hoy nos lleva a hacer este live para que conversemos de las medidas que está tomando el gobierno para enfrentar esta crisis y discutiremos propuestas pensadas desde nuestro San Ramón. Comencemos. Bueno, ¿quién va? Voy yo, ¿cierto? Dale, Miguel. Mi nombre es Miguel Bustamante, soy vecino de San Ramón. Y lo que voy a presentar es un somero, un breve repaso de cuáles son las medidas que están aprobadas en el Congreso para enfrentar esta crisis y cuáles están también en trámite o en vías de presentación. Bueno, en primer lugar está el bono COVID, que se le ha dado como gran énfasis y gran propaganda por parte del gobierno, que es un bono de 50.000 pesos que se entrega como en base a 3 situaciones. La primera es para la... Espera un poco. La primera es para las personas que cuentan con subsidio familiar. El subsidio familiar es un subsidio que da el gobierno a las personas que no pueden acceder a asignación familiar porque a través del tipo de empleo que tienen no pueden acceder a esa asignación. A estas personas se les va a dar 50.000 pesos por causante del subsidio. O sea, si en un hogar hay 2 o 3 personas, se le van a dar 100 o 100.000 pesos. Las segundas personas que entran dentro de quienes reciben este bono son las familias que están en el sistema de seguridad y oportunidades. Que finalmente ese sistema es como un sistema también de bono y de ayuda económica para las familias más vulnerables. Y en este punto también se da, en este punto se entregan 50.000 pesos por familia. Y la última categoría como de personas que entran son hogares que pertenezcan al 60% más vulnerable, según el registro social de hogares. Por eso es importante actualizar el registro social, la información que uno tiene registrada en el registro social de hogares. Y que estos hogares no tengan ingresos formales por trabajo ni por pensión, es decir, en este caso, por ejemplo, no entran las personas de tercera edad que están pensionadas, y que tampoco tengan beneficio de asignación familiar. A estas familias se les entregará 50.000 pesos por hogar también. Eso a grandes rasgos es lo que consiste el bono COVID. Por otro lado, tenemos la ley de protección del empleo, que también se aprobó hace algunas semanas, y que consiste básicamente en facilitar que las empresas que se vean más perjudicadas por esta crisis no rompan el vínculo laboral con sus trabajadores. Para recibir este, entre comillas, beneficio, se tiene que cumplir un requisito central, y es que el trabajador o trabajadora esté afiliado a la administradora del fondo de cesantía. Como segundo requisito, tiene que pertenecer al Código del Trabajo. Las personas que no regulan su situación contractual por el Código del Trabajo no entran. Un tercer requisito es que tiene que tener 3 cotizaciones continuas, o, en su defecto, 6 cotizaciones continuas o discontinuas, siempre que las 2 últimas sean con el mismo empleador. Nosotros vamos a ir poniendo en los comentarios link a las páginas donde se puede obtener más información de estos bonos. Por ejemplo, del bono COVID, vamos a linkear la página donde uno puede saber si, ingresando el RUT, saber si accede a este bono. Y el otro, la información respecto a la ley de protección del empleo, la información que tiene los criterios como de ingreso. La otra medida que hay, que se
que se van a discutir o que el gobierno va a presentar o presentó proyectos de ley, pero que se están discutiendo. Bueno, el ingreso mínimo garantizado que se venía comprometido desde el estallido social, fue una de las medidas de la agenda social con la cual Piñera logró salir del paso. Otra medida es un fondo de 2.000 millones de dólares para la renta de emergencia para hogares con trabajadores informales, porque, por ejemplo, la ley de protección del empleo solo protege a personas que tienen una relación contractual. Entonces, esta otra medida de la renta de emergencia es para hogares con trabajadores informales. Otra medida son 3.000 millones de dólares para rescatar se presenta como para rescatar a pequeña y mediana empresa, pero también incluye a grandes empresas de esta, porque los requisitos que está poniendo el gobierno es que cubra empresas que tengan hasta 1 millón de UF en venta, lo cual ya ahí ingresan bastantes empresas grandes. Respecto de honorarios, no han habido anuncios claros. Lo único que sabemos hasta ahora es que se va a devolver en la devolución de impuestos la retención de enero y febrero. Y esperamos que no sea solo eso, porque en realidad es una vergüenza. Y eso, no sé, Brito, si tú quieres explicar algunos de estos puntos con mayor detalle y hacer como una aproximación más desde un análisis más macroeconómico de esto. Así que te doy el paso. Ya, genial. Sí, voy a tratar de ser breve. Estoy intentando compartir un poco las medidas que tú mencionabas. Mira, no sé si se ven. ¿Se ve un Word? En tu pantalla no. ¿No? ¿No se ve? Bueno, voy Ahora a probar sí, después. ahora sí. Ah, ya. Perfecto. Entonces, miren. Solo para recapitular bien breve. Lo primero que decía el Miguel era el bono COVID, que son 50.000 pesos para cada familia se está operando, contra las restricciones que él dijo. Ahí está el ingreso mínimo garantizado, que ya es ley, que es para que quienes ganan el sueldo mínimo tuvieran 300.000 pesos líquidos. Lo segundo es la mencionada ley de protección del empleo, que es básicamente que la gente saque dinero de su seguro de cesantía. Lo cuarto es el crédito a las pymes y grandes empresas. Lo otro era el tema de honorarios. Y después les voy a compartir un poco una imagen respecto a lo de los 2.000 millones de dólares para trabajadores informales, ¿ya? De hecho, bueno, no sé si ahí se puede ver. Eso era un poco básicamente para el 40% más pobre de la población, siempre y cuando en esa familia no haya nadie con contrato, van a ser 65.000 pesos por persona. Entonces, si alguien tiene dudas respecto a esto, podemos conversarlo más adelante, pero la idea no es detenernos por ahora en este tema. Lo importante que queríamos hablar respecto a estas medidas y cómo se relaciona un poco con cómo la derecha y el neoliberalismo no han dado el ancho para afrontar la crisis de la pandemia que estamos viviendo, tiene como primer punto que todo lo que mencionaba Miguel corresponde a un gasto por parte del Estado del 5,5% del PIB, del Producto Interno Bruto del país. En Estados Unidos se hizo un sueldo universal, en cantidades mucho más altas, obviamente, porque es un país con más dinero y todo, pero que cubría solamente esa medida, el 10% del PIB de Estados Unidos. Y la mayoría de los países europeos están invirtiendo en distintas medidas económicas para proteger a la gente, con un gasto que supera el 20% del PIB. Entonces uno puede decir, bueno, Alemania, Francia, Estados Unidos tienen más plata que Chile, y es verdad, pero si imaginamos que toda la plata que tiene un país fuera una torta, los países europeos están dando el 20 de 100 trozos de su torta para medidas económicas para proteger a la gente, por ejemplo, para que no tenga que trabajar en contexto de pandemia o por si es que fueron despedidos, mientras que Chile está entregando solamente 5 rebaniditas de 100 de torta, o sea, proporcionalmente no se corresponde. Entonces esto en general a nosotros nos ha parecido bastante insuficiente y bastante grave. O sea, ustedes el bono COVID podrán darse cuenta, o sea, 50.000 pesos para persona, por persona para una familia que no tiene contrato y que no lo pueden tener si una persona tiene pensión, evidentemente insuficiente, o el ingreso mínimo, el para trabajadores informales que sean por 3 meses, 65.000 pesos por persona, y que con los meses vaya descendiendo ese monto, es absolutamente insuficiente. Entonces, más allá de llenarnos o marearnos de datos, yo creo que lo importante es transmitir de que, bueno, Chile es famoso también por tener un nivel de endeudamiento y capacidad de ahorro
mucho más alta que otros países latinoamericanos e incluso también europeos. Yo tengo esos datos igual por si a alguien le interesa, pero insisto que no vale la pena profundizarlo. Entonces, distintos sectores políticos, particularmente de la oposición, han abogado de que, y sociales también, de que se necesitan incrementar este monto. Y sin ir más lejos, se está hablando hoy en día de generar, como acuerdo de la oposición, un ingreso mínimo de emergencia que por lo menos cubra la línea de la pobreza y que abarque a muchísima más gente y que esto sea sostenido durante 3 meses también. Y que yo estaba revisando algunos datos donde costaría cerca de 6.000 millones de dólares. O sea, esto implicaría 4.000 millones de dólares más que los 2.000 que ya anunció el gobierno para trabajadores informales. Y que existen distintos mecanismos, se han propuesto por lo menos 3 opciones para que esto pueda ser financiado, pero evidentemente eso tiene que discutirse y además con la constitución actual nosotros sabemos que la mayoría de estas iniciativas son inconstitucionales a ser transmitidas por el legislativo. O sea, en gran medida todo depende del presidente con la constitución actual que tenemos y con un presidente que sabemos que está bastante comprometido con el neoliberalismo. En verdad las esperanzas son bajas para poder lograr mayores cosas que son las que particularmente consideramos necesarias. Entonces la idea es que en base a esto que se ha dado, que se está pensando dar, es como podemos discutir desde la comuna de San Ramón qué cosas creemos que son necesarias para seguir impulsando o cómo se ligan con la necesidad de un cambio en la Constitución. Claro. ¿Me oyen, cierto? Sí. Sí, es que a rato se pierde un poquito el audio. No sé si escucharon todo lo que dijo el José. ¿Lo escucharon bien? ¿O soy yo el que pierdo? ¿Se perdió algunos momentos? Ya, pero luego de que los chiquillos hicieran aquí una presentación de los datos que son útiles hoy en día y también hacer la introducción al contexto de las medidas económicas que se están tomando acá en Chile y en otros países, nos interesa abocarnos al tema comunal, a lo que estamos viviendo nosotros en este momento acá en la comuna. Pero antes de adentrarnos tanto en eso, quisiera pasar el aviso de que hasta las 20 horas está disponible el link para la votación virtual, que es la iniciativa que tomó, que Chile decía que es el Comando por el Apruebo, de hacer un plebiscito de manera simbólica, recordando la fecha original que se había establecido para el plebiscito, que era precisamente hoy. Entonces tienen la posibilidad de participar y de marcar su voto hasta las 20 horas. El link está en todas nuestras redes oficiales y en otras de la comuna también. Voy a tratar de solicitar los datos de cómo vamos hasta el momento con las votaciones, cuánta gente ha participado, qué opción va ganando y los porcentajes. ¿Ya? Mientras seguimos conversando voy a ver ese tema. Entonces, quisiera ver si podemos debatir un poco y reflexionar en torno al tema se me fue la idea, espérenme un poco. Mientras te reinspiras, Sí. Yo creo que otro antecedente importante y que liga como a por qué más que nunca esta pandemia nos demostró que es necesario cambiar la Constitución. También hace 2 semanas se discutió en el Congreso un proyecto de ley para evitar la suspensión de servicios básicos, o sea, el agua, la luz, las telecomunicaciones por temas de no pago a tiempo de la cuenta. Y fue el ministro de Energía a esa sesión, y si bien se aprobó con mayoría en la Cámara de Diputados, le hizo una reserva de constitucionalidad. Esto es una especie de aviso diciendo, miren, si esto se aprueba en el Senado, nosotros lo vamos a pasar al Tribunal Constitucional. Ahí para ligarlo igual un poco con las cosas que vemos más en concreto, como también tiene mucha relación con lo que es la Constitución actual. Claro. Oye, ya, ahora recordé bien que entre tanta información
se me había confundido. Mira, se ha sumado más gente, ya somos 17. Y quería ver si podíamos debatir un poco en torno a la medida de la cuarentena total que probablemente se discuta esta semana acá en San Ramón. Si no me equivoco, el Consejo Municipal es el día martes y habían algunos concejales que querían apurar esta medida. Entonces, quería ver qué opinaban ustedes ante ello. Ya las personas contagiadas identificadas en San Ramón son alrededor de 70, ¿cierto? De hecho, tenemos un vecino cercano a nosotros que es Willy, que junto a toda su familia están enfermos del COVID. Y las medidas cautelares hasta el momento en la comuna no... Yo creo que van por dos caminos, no han sido muy respetadas por la población, es decir, por las vecinas, por los vecinos, y también las autoridades no han hecho un trabajo tan ideal. Yo creo que deja harto que decir. Entonces quería saber ustedes, chiquillas, chiquillos, qué pensaban en torno a eso. Sara, Miguel. Aparentemente, creo que este vecino se contagió en la feria, o sea, ahí hacerle un llamado a los vecinos de que se tienen que cuidar, que tienen que tomar las medidas de colocarse mascarilla, ojalá ir con guante a la feria, llegar a sus casas, por último sacarse toda esa ropa contaminada, lavarse las manos, y la feria es un mundo ahí donde se contamina mucho, o sea, así que tomen medidas. Saben, yo encuentro que a pesar de que el número de contagiados, dada la densidad poblacional y los kilómetros cuadrados que tiene nuestra comuna, que son 7 kilómetros cuadrados, es una cantidad de terreno bastante pequeña, y considerando que tenemos el Hospital Padre Hurtado, sí o sí se tuvo que haber considerado tener en un inicio una cuarentena total. Hemos tenido casos, creo que información sobre, hay muchos niños que están hospitalizados, creo que por COVID, si es que no me estoy equivocando. Y saliendo de los 70 casos, yo considero que ojalá en el Consejo Municipal del próximo martes se tome la decisión de que se haga efectiva el tema de la cuarentena total y buscar herramientas en cómo poder controlar el flujo y el tránsito de la población en San Ramón. Si bien no somos mucho, no es mucho territorio que hay que abarcar, ya está pasando en otros territorios como el Bosque, que muchas personas no lo están respetando y están transitando fácilmente sin ningún tipo de salvoconducto, ni tampoco hay fiscalización de por medio. Así que hay que tener harto cuidado y solicitar harta fiscalización. Y no solamente es por nosotros, sino que es por la salud de las mismas personas que están transitando fuera de regla. Así es. A ver, sí, yo creo, el Consejo Municipal no tiene ninguna incidencia si se decreta la cuarentena o no. No, se conversan. O sea, conversan, claro, pero no tienen ninguna incidencia en si se decreta o no. Entonces, claro, me parece que deberían estar conversando en medidas sobre cómo enfrentar las consecuencias no tan solo de una cuarentena en San Ramón, sino que de la cuarentena en los sectores donde la gente de San Ramón vamos a trabajar, comunas de Santiago, Providencia, bueno, comunas del barrio alto, porque finalmente eso es lo que está dejando a la gente sin trabajo. Yo personalmente creo que las consecuencias de una cuarentena son grandes, sobre todo en una comuna como San Ramón. En general las comunas vulnerables son súper grandes porque dejan a la gente sin trabajo. Entonces, creo que es súper necesario evitar hasta el último momento entrar en cuarentena, pero claro, hemos visto un ritmo de aumento de contagio en aumento en la comuna. Hay que ser bien específicos, sí, o sea, porque yo he visto en algunos Facebook de concejales que hablan de que la incidencia es de un 40 y tanto por ciento, de un 60 y tantos por ciento. Eso no es así. Actualmente hay entre 66 y 70 casos en la comuna, ¿ya? Y la tasa de incidencia se presenta en número de casos por 100.000 habitantes,
¿ya? Entonces, San Ramón tiene 83.000, 87.000 habitantes por ahí, ¿ya? Y hay 66 casos. Entonces, si uno lleva esto a 100, en realidad tiene que tener una tasa de incidencia de 70 personas contagiadas por COVID por 100.000 habitantes. No un 60% de la población infectada, ¿ya? Como también como para quitar un poco de dramatismo o más que dramatismo, como Alarma, miedo por gratis. alarma, como que más del 50% de la población de San Ramón estuviera contagiada, lo cual no es así. En los criterios... Claro, esa tasa es bajísima, ¿no? Si lo saben por 100.000 habitantes. Es una tasa baja, claro, pero finalmente el aumento semana tras semana es el que te va hablando del ritmo. Entonces, eso es lo que hay que tener en consideración. Si uno analiza, miren, yo lo voy a... Mientras hablo, voy a ir buscando aquí, o más rato cuando la encuentre la comparto, una curva de la evolución de la tasa de incidencia en las comunas del distrito 13. San Ramón, ¿quién está? ¿Alguien tiene? ¿Pueden mutear su micrófono? Perdón, ya. ¿Cómo se llama? Una curva de la evolución de las tasas de incidencia en las comunas del distrito 13, donde está San Ramón, La Cisterna, Pedro Aguirre Cerda, Los Pejos, etcétera. Y San Ramón es la que tiene, para empezar, la tasa de incidencia más baja, y por ende el menor número de casos y también el menor ritmo de crecimiento. En el último informe epidemiológico se pegó un salto grande. Entonces, yo personalmente soy de la idea de que idealmente deberíamos evitar entrar en una cuarentena en San Ramón, pero sí deberíamos iniciar una campaña, un despliegue máximo, o sea, sobre todo la MUNI tiene mucho que hacer ahí, para educar a la población y para asegurar el respeto o el uso de medidas de mitigación, como puede ser el uso de mascarilla. O sea, vimos esta semana, no recuerdo si fue ayer, el viernes o el jueves, que el alcalde recién esta semana sacó un decreto o una ordenanza municipal donde se establecía el uso de mascarilla en espacios públicos, privados, de aglomeración, etcétera. Cuando en otras comunas como La Cisterna, San Miguel, Pedro Aguirre Cerda lo habían hecho antes, hace semanas antes. Entonces, a mi juicio, el alcalde nuevamente llegando tarde y haciendo anuncios solamente para el espectáculo. Por otro lado, también hay que ver bien qué se está haciendo, y ojo, no solo el alcalde, quizás, o sea, yo no sé qué tanto está haciendo el Consejo Municipal también. Porque, por ejemplo, se habla mucho que las camas del Padre Hurtado están copadas, las del Sotero también, que son los hospitales base a donde acude la gente de San Ramón. Entonces se habló en un principio de que querían implementar una modalidad de hospitalización en los CEFAM de la comuna, cuando esa modalidad, si se implementa de alguna forma, es de corta estadía, pero de corta estadía estamos hablando de horas. En ningún caso a las personas se les va a poder, o sea, los CEFAM van a poder montar ventilación mecánica dentro, nada, ni siquiera el SAR que lo quieren abrir ahora. Entonces, como para respirar un poco más tranquilo, es bueno informar que dentro del sistema de salud existe una unidad centralizada de gestión de camas, donde si no hay cama en el Padre Hurtado o no hay cama en el Sotero del Río, a la gente de San Ramón que necesita hospitalización y necesita ventilación mecánica, el Ministerio de Salud de manera centralizada los deriva a un lugar, a un hospital o a una clínica privada donde hay disponibilidad de ventilación mecánica. Eso evidentemente no es un logro de este gobierno, eso ha estado desde hace varios años ya, y es una fortaleza que tiene en sí, una de las pocas fortalezas que tiene en sí el sistema de salud chileno, que no es fortaleza en realidad, pero es una condición de gestión que ayuda bastante. Eso puedo decir yo. ¿Te oye? Oye, ya no recuerdo bien la cifra de la tasa, pero está cercana al 1.0, ¿o no? ¿Cómo, Máximo? El número de la tasa de incidencia que tiene San Ramón. La tasa de incidencia que tiene San Ramón está como en 70 por 100.000 habitantes, por ahí. Sí, pero el cálculo, la puntuación que le dan. ¿Cómo la puntuación que le dan? En la tabla.
Viste que eso tiene una fórmula. La fórmula Que es... no encuentro el documento. ¿Pero qué? ¿Cómo que quieres saber cuál es la fórmula? ¿Cómo es la fórmula? No. Quería saber el dato. La tasa, no el cálculo. Que es como 14 ya, como algo, una cosa así. 14 como Pero algo. lo voy a buscar y voy a ver si lo encuentro. Oye, mientras la buscan, yo creo que, mira, sobre lo que decía el Miguel, justo hubo una aparición la semana pasada de dos alcaldes que yo creo que reflejan un poco las dos posiciones como extremas de este asunto. El alcalde Rosas de Pedro Aguirre Cerda le pidió al gobierno que ojalá la cuarentena durara lo menos posible, porque la gente tiene que salir a trabajar, principalmente en empleos informales, pues, ¿cachai? Y por su parte, Saimelo del Bosque, y los dos bajo el argumento de que su comuna vive población vulnerable y muy parecida a los datos sociodemográficos de quienes viven en San Ramón. Y Melo decía que le parecía prioritario crear un sueldo base que no fuera de hambre, como para justamente evitar que la gente tuviera que salir a trabajar y pudiera cubrir sus necesidades. Entonces, de pronto, cuando se dice muchas veces que ambas cosas van de la mano, como proteger la economía y proteger las medidas de salud, igual como que sectores políticos entienden cosas distintas. En general, como que la derecha lo que ha entendido al decir eso es que se tomen los resguardos, pero que igual vaya la gente a trabajar a las empresas. En cambio, entiendo que desde quienes queremos como una sociedad distinta o un modelo diferente de protección social, estamos pensando en algo más donde sea mucho más cómodo pensar si es viable o no una cuarentena, pero sin tener la preocupación de que la gente se muera de hambre. Claro que sí, po. O sea, por ejemplo, es que ese es el punto, finalmente las medidas que tiene el gobierno, que hasta ahora tiene el gobierno son insuficientes. Si el gobierno no aumenta el gasto público que está incurriendo para enfrentar situaciones como un aumento de contagios que tengan, en base a las cuales se tenga que decretar una cuarentena, va a ser inviable una cuarentena. Entonces, hay una cuestión ahí, hay que aumentar las medidas de protección social para poder hacer viable una cuarentena a los sectores que no pueden realizarla. Porque la cuarentena, así como el COVID-19, afectan de manera desigual a las personas en función de la posición social que ocupan. En un principio la pandemia, el foco de los contagios estuvo en las comunas de niveles socioeconómicos más altos, ¿cierto? Que eran las que venían del extranjero y que trajeron el virus para acá. Y de a poco los contagios se fueron expandiendo para las comunas en la región metropolitana, por lo menos, que es la que tiene el mayor número de casos, se fueron expandiendo para las comunas más vulnerables, y resulta que los factores de riesgo para desarrollar cuadros graves por COVID son la presencia de enfermedades crónicas, tales como diabetes, enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión o problemas del corazón, obesidad, tabaquismo, y todas esas condiciones tienen mayor prevalencia en las comunas más pobres. Entonces, cuando el virus se masifique en estas comunas, probablemente la proporción de cuadros graves que se desarrollen va a ser mayor a la que se ha desarrollado hasta ahora, y que la que ha habido hasta ahora ha tenido el gobierno, digamos, como respondiendo, entre comillas, tranquilamente, ¿cachai? O sea, todavía hay disponibilidad de ventiladores mecánicos y todo, pero la medida que se masifiquen estas comunas va a ser mayor. Y hay un dato no menor que a mí me gusta siempre usar para representar como la inequidad en salud y la determinación social del estado de salud de la población, y es que finalmente la esperanza de vida en los sectores, en las comunas como San Ramón, son 8 años menos que en comunas como Las Condes. Y eso lo vamos a ver hoy día. O sea, lo vamos a ver en esta situación. Oye, ¿y qué les parece a ustedes, por ejemplo, el comportamiento que ha tenido la comunidad acá en San Ramón con respecto a las medidas cautelares? Cautelares, no hablemos judicialmente, sino en un sentido de la salud. Yo he visto, por ejemplo, vecinos carreteando, ¿ya? He visto poco patrullaje, poco respeto, van a la feria la familia completa, van a 5 ferias, si tienen 5 ferias, no van a una ni a dos en la semana, sino que van a todas, ¿ya?
un poco un desinterés, una dejación, no sé, una apatía. Yo sé que el proceso es cansador, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Ya llevamos poco más de un mes forzándonos voluntariamente. Y es difícil, cuesta quedarse en la casa, cuesta mantener ahí el espíritu en alto, el ánimo. Pero hay una cosa mucho más importante detrás. Y como que no hay conciencia de eso las medidas que ha tomado el Estado, que son, por ejemplo, el toque de queda desde las 10 de la noche, no se respeta, no hay supervisación de esto, o sea, supervigilancia, perdón. Tampoco veo a las autoridades locales pendientes de aquello, o sea, el otro día afuera de mi casa se estaban agarrando balazos, 10:30 de la noche, horario en que se supone que nadie debería estar en la calle, y llamo al plan cuadrante, no me contestan, llamo al otro plan cuadrante y me dice, oiga, es que somos 4 carabineros para toda la comuna. Yo me quedé pensando y dije, chuta, para el estallido social no eran 4, tiene que haber sido elevado al cubo ese 4, ¿cierto? Pero aparte de eso, es que no hay cero prioridad para hacer cumplir las reglas que tenemos, que son pocas, que son deficientes, pero la gente no las cumple y la autoridad tampoco está interesada en hacerlas cumplir. Y en una comuna como esta, donde la autoridad máxima va a hacer un show a la feria, ¿cierto? Y a entregar unas mascarillas y tomar una temperatura con, según dicen algunos, que son termómetros que ni siquiera funcionan. No sé si será así. Tampoco creo que se arriesgue a multar a la gente, ¿cierto? Porque multar a las personas le puede traer quizás quedar aún más mal parado de lo que está. Entonces, si bien es cierto, la cuarentena total, como decía Miguel, tiene hartos contras, también nos hace preguntarnos qué podemos hacer para que la gente respete lo que hay que respetar y tomemos una conciencia de lo que hay que tomar conciencia. Porque están en juego las vidas de nosotros, y a pesar de que la población de riesgo, como lo dice la palabra, es de riesgo y es más propensa a tener resultados fatales, esto también cobra víctimas de niños, cobra víctimas de personas jóvenes. Al parecer nadie está libre de contraer este virus y estar en una situación grave. Hay personas claramente que tienen mayor riesgo de tener peores resultados, pero no sé cómo lo ven ustedes. ¿O qué llamado quieren hacer? Si quieren invitar a la gente a algo, a invitarlas, llamar la atención, no sé. Les dejo ahí la palabra abierta. Sara, tu micrófono. A mí me parece aberrante lo que dicen que hay 4 carabineros por el plan cuadrante. No, para toda la comuna. Para toda la comuna. Para la comuna, imagínate. Yo hice un evento una vez en el Parque La Bandera y, claro, pedí permiso a la intendencia y llegaron como más de 10 carabineros a resguardar un evento que estábamos haciendo, que no era masivo ni nada, pero ¿cómo para esto van a tener 4? Eso me parece. Y lo otro, que la gente tiene que tomar conciencia, porque esto nos puede pasar a cualquiera, a nuestra familia, porque en San Ramón estamos como, hay mucha gente que es demasiada gente en una casa. Entonces, si se contagia uno, se van a contagiar todos. Eso me preocupa. Maca, ¿alguna opinión al respecto? Sí, quería complementar lo que decía Sara. Somos una de las comunas que tenemos mayor cantidad de densidad poblacional. Tenemos muchas personas viviendo en el mismo lugar donde están hacinando mucha población que es extranjera, probablemente no regulada, que tampoco sabemos cuántos viven en ese mismo lugar, y
Y obviamente, si tenemos un grupo, una persona de nuestro grupo familiar, por ejemplo, personalmente, que somos 4 personas en un departamento, es completamente difícil que puedan mantener lo que es una cuarentena en casa, en caso, por ejemplo, de que la contagiada fuera yo, no tendría ningún lugar donde estuviera ventilada, con mi cama en algún lugar y tener los resguardos sanitarios, siendo que es lo que por normativa se está pidiendo. Entonces, la cuarentena tampoco nos serviría dentro de nuestro territorio debido a la cantidad de personas y esto se debe replicar en la mayoría de las comunas que son de estatus vulnerables. Se ha mostrado mucho en comunas como Puente Alto, que han hablado que hay familias completas que están con el virus COVID y no han podido salir de su casa y se ha tenido que trabajar mediante la autogestión de los vecinos para poder socorrerlo. Así que está complicado, no sé, me deja como consternada el tema. Oye, aquí tenemos un comentario. Karina dice, yo creo que deberíamos pensar cuáles son los motivos para negarse a utilizar medidas de autocuidado como las mascarillas. Un vecino me decía que era por falta de recursos económicos para adquirir sus insumos. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Mira, en las ferias y en todos lados, si bien no vamos a tener esas mascarillas que ocupan en los hospitales, que son como de 95% de protección, pero hay muchos vecinos que están haciendo mascarillas y son de buena calidad, o sea, por último te protegen, pero no te van a proteger el 100%, pero sí algo te protegen. Entonces, lo otro que debiera hacer la municipalidad si es repartir esos insumos para que la gente se proteja. Si hay gente que no puede acceder, no puede comprar, a esas personas debieran darle esas mascarillas. Oye, a propósito de lo que dice Sara, el otro día fui a comprar y pasó una ambulancia municipal. Y arriba de esa ambulancia municipal deben haber ahí unos 6 funcionarios, yo creo. No 6, perdón, 3, adelante. No sé si andaba gente atrás, pero 3 y ninguno tenía guantes ni mascarilla. O sea, si ¿cachai? Los funcionarios de primera línea, que son los de la salud, no tienen insumos, porque supongo que si no tenían mascarilla ni guantes era porque no tienen, no porque no los quieren ocupar. Supongo yo. Menos posibilidades tenemos de repartir insumos a la población. Pero también es cierto que estos se pueden... Dime. Pero ojo, o sea, tú al personal de salud no le vayas a repartir las mascarillas de tela, porque no es el estándar para ocupar en los procedimientos. No. Entonces, como a la población sí le puede repartir mascarillas de tela, ¿cachai? Uh-huh. Eso, pero hay un tema ahí que es bien grande, que finalmente la educación sobre el uso de mascarillas, porque finalmente una mascarilla mal usada te puede someter a más riesgos que protegerte, ¿cachai? La lógica que hay detrás del uso masivo de mascarillas es que hay una gran proporción de personas que están contagiadas, que son asintomáticas y que nunca se enteran que tuvieron la infección y que pueden andar transmitiendo el virus por ahí, ¿cachai? Entonces, yo por ejemplo puedo ser uno, ¿ah? Yo me he sentido medio gripado los últimos días, pero piola y la cuestión, entonces, si voy a salir... ¿Ah? No, nada. Lávate la boca. Ya. No, pero lo digo, puede ser tú también, ¿ah? Tu Maca también. No, entonces, si voy a ir a la feria, si voy a andar en micro, ¿cachai? Si voy a andar en metro, me pongo la mascarilla para yo, si llego a toser o llego a estornudar, o si llego a reírme o a hablar muy fuerte, evitar que mis gotitas salgan hacia el ambiente y se queden en la mascarilla. Ese es el tema, ¿cachai? Pero si yo no sé usar la mascarilla, bueno, y también me puede proteger, si yo no estoy enfermo y hay alguien que está contagiado por ahí y me tira sus gotitas, me protege de que las que me lleguen a la nariz y a la boca no lleguen porque está la mascarilla, puede llegar a los ojos, sí, y ahí ya fui, ¿cachai? Pero, ya, por ejemplo, yo uso una mascarilla y se me contamina cuando voy a la feria porque agarró una gotita por ahí de alguien que está infectado. Y si yo ando constantemente bajándome la mascarilla, subiéndomela, arreglándomela, ¿ah? Y después me pica el ojo y ahí ya me voy a estar transmitiendo el virus. Entonces, hay que hacer yo creo que una medida factible es que la municipalidad
le facilite mascarillas de tela a la mayor cantidad de población posible, pero a la vez también que realice educación masiva sobre el uso. Eso yo no lo he visto, y eso es fácil. O sea, relativamente fácil. Se pueden utilizar las redes sociales, se pueden utilizar la infografía. Por ejemplo, si la municipalidad está haciendo entrega de medicamentos a domicilio, yo no tengo seguridad que lo está haciendo, pero dicen que sí, puede acompañarlo ahí con informativo y con una charla breve educativa en salud sobre ese aspecto. ¿Ah? Lo otro es una cuestión, o sea, yo por lo menos aquí en San Ramón Norte veo que la gente se guarda mucho, no hay mucho carrete y todo, pero en la feria ahí todo guatea, porque hay mucha aglomeración. ¿Y eso por qué? Eso igual yo creo que no sea tan responsable, que la gente sea la mayormente responsable de eso. Es cierto que si vais con la familia, ¿cachai? No lo tenéis que hacer, evidentemente no. Pero si vais solo y tú tenés todos los puestos al lado de otro, ¿cachai? Y no tenéis un sistema de organización en que, por ejemplo, vayan los adultos mayores primero, ¿ya? Y después vaya la gente más joven, eso se fiscalice realmente, igual vaya a favorecer la aglomeración, po. O podría hacer turno entre los feriantes, ¿cachai? Que vayan cierta cantidad los lunes y otra cantidad vayan los miércoles, por decir algo, y a los que dejan de ir, con alguna medida socioeconómica le ofrece ayuda económica, ¿cachai? Como para paliar esto. Yo he sabido, según fuentes del Consejo Municipal, que los feriantes estaban dispuestos a hacer eso, estaban dispuestos a hacer turnos y organizar esto, y Aguilera no les dio la pasada finalmente, porque, bueno, en los coleros, los del Persa, había reticencia a esto, y finalmente como que se fue por el lado de ellos. Esta información como extraoficial, extraoficial, finalmente no va a salir nadie a respaldarme en lo que digo, porque me la dijeron como que yo no te la dije, ¿cachai? Eso, bueno, y lo otro no sé si habían cachado, que salió un reportaje en La Cuarta, en que dice, Municipalidad de San Ramón entregará kit de invierno a 16.000 vecinos. ¿Ya? Sí, todavía lo voy a poner en el comentario. Este kit se divide en 3 partes. Primero está el kit de calefacción, que contiene un cilindro de gas de 15 kilos o un bidón de parafina de 5 litros, según el combustible que se ocupa en el hogar. Segundo, contiene arroz, fideos, atún, leche, entre otros alimentos no perecibles. Y por último, un kit sanitario que trae consigo implementos sanitizadores como alcohol gel, guantes, cloro, mascarillas, ahí vienen las mascarillas para 16.000 personas, o para 16.000 hogares, cloro, limpiador de piso, entre otros productos. ¿Qué les parece esta medida? Sara, ¿cuándo fue ese anuncio? yo lo vi hoy. En el Facebook de la MUNI, y si es de hoy día, de la 4ª edición, 26 de abril. Ya, mira, lo que pasa es que hace poco el Consejo Regional Metropolitano aprobó traspasar 9.000 millones de pesos a las distintas alcaldías según la gente que tuvieran inscrita en la atención primaria de salud. Y en eso a San Ramón le correspondieron 150 millones de pesos que solo pueden ocupar en insumos o en apoyo a personal médico. Entonces, iba a mencionar un poco de que eso es algo a lo que igual debemos estar atentos para garantizar que se le dé el uso correcto a esos fondos, a esos montos, porque son en el fondo discrecionales para los alcaldes, y que si al parecer se está invirtiendo en eso, igual es importante estar encima y evaluar algunos mecanismos de fiscalización, porque si bien 150 millones de pesos es poca plata para una municipalidad, una política pública, tampoco es tan poco. Entonces, como para estar atento un poco en ese aspecto. Y respecto al tema de los coleros, y esto es lo último que decía Miguel, igual me parece comprensible que los coleros estén presionando, pero creo que en el fondo como que volvemos un poco a lo mismo, como que en verdad si no existe, incluso así en términos más simples, un bono cercano al sueldo mínimo, como que nos vamos a ir a la mierda. O sea, no hay más posibilidades. Con el Miguel estamos viendo los datos de trabajadores informales, o al menos no formales en San Ramón, y evidentemente como otras comunas populares de Santiago es una tasa muy baja. En San Ramón Norte la particularidad es que
por ejemplo, en todo San Ramón tiene una gracia, de que la población está casi igual de envejecida que en La Cisterna y cercana a Las Condes. Eso en general en las comunas más populares no sucede, son de población un poco más joven. Y cuando uno ve los datos, por ejemplo, de San Ramón, uno se la podría jugar con la impresión de que desde Avenida Bolivia, desde la calle Bolivia hacia el sur, incluyendo toda la Bandera, hay mucho más hacinamiento, pero hacia el norte hay población muy envejecida, entonces hay como dos líneas de acción bastante críticas para los dos sectores de la comuna. Y tengo entendido que existen ciertas iniciativas que en el fondo han nacido de la misma gente ante la ausencia de un Estado que sea capaz de garantizarle protección a la población, que creo que no solamente son como aplaudibles, sino es urgente de replicar. O sea, muchos casos de quienes se han ofrecido a ir a comprarle a los vecinos que son, o vecinas que son adultos mayores, también se han organizado especies de comprando juntos. Tengo entendido que desde la Asamblea Territorial de San Ramón Norte también se está pensando hacer algo similar o una especie de olla común, siempre recordando que ojalá los adultos mayores no se estén exponiendo en la calle, y también entendiendo que en esta época, y va a ser más crudo ahora, hay despidos, gente que no va a poder ir a las pegas, gente que va a tener que decidir si arriesgarse a enfermar o no a su familia o ir a juntar las lucas, que es grave. Oye, ahora tengo acceso a la información de cómo va este plebiscito virtual. Si les puedo compartir. Voy a compartirle el... Juegue. Ok. Compartir. Ya. ¿Están viendo mi pantalla, cierto? Sí. Sí, ya. Se creó una espiral infinita. Ah. Ya ven. Oye, Miguel o Max, entró el Willy, debe estar en el backstage. Ah, aquí está. Sí, para que lo... Oiga, bueno, mientras Max Sí. está ahí, pone la cifra, le damos la bienvenida a Willy Garrido. ¿Cómo estáis, Willy? Hola. Hola Willy, ¿qué tal? Ah, sí. Nuestro compañero Hola. símbolo del COVID en San Ramón. Sí. Con cariño. Ajá. La familia símbolo del COVID San Ramón. En el... ¿Sabes que Maxi nos alcanzan a ver bien? O sea, se ven los dibujos, pero Ya, tú estás diciendo los datos. Pero yo les digo los datos, si eso quería saber. Si se veía o no se veía. Ya miren. Aquí estoy. Han votado hasta el momento en el plebiscito virtual de San Ramón 152 personas. Lo que no es mucho, pero lo importante es que tenemos casi un 100% de votos en favor del apruebo, ¿ya? O sea, los 100 que votaron son a prueba. O sea, 152 personas. Debe haber una sola que votó rechazo, yo me imagino. Y acá están las dos opciones que se derivan, que son la convención mixta constitucional y la convención constitucional. Aproximadamente el 84% ha votado por la convención constitucional, ¿ya? Que, para que recordemos, es la alternativa que propone que los delegados constituyentes sean personas 100% electas por la ciudadanía y no haya en ese órgano ya parlamentario en ejercicio, ¿cierto? Así que yo creo que por ese lado vamos bien. La participación no ha sido mucha. Quizás también tenemos que hacer un mea culpa ahí de que nos sumamos a esta iniciativa un poco tarde y empezamos a hacer la difusión anoche, ¿cierto? Pero ha habido buena acogida y está participando la gente. Se puede ingresar al link y votar hasta las 20 horas, es decir, quedan 40 minutos, así que por favor compartan el link en sus contactos, sus vecinos, sus amistades, ¿ya? Para que siga participando la comunidad. Eso. Ahora que se sumó Willy, podríamos abrirle un poco las palabras. Ya nosotros hemos hablado hartas cosas, Willy.
interesante, lo que tiene que ver con la comuna, cómo ha ido actuando la autoridad. También un poquito de datos interesantes sobre los bonos y las posibles ayudas que hay. También hemos visto los datos aquí del plebiscito virtual. Pero sería interesante, ya que tú eres un vecino que nosotros conocemos y tú y tu familia están en este momento con el coronavirus, a ver qué nos puedes comentar en relación a esa experiencia, pues como en tanto en lo familiar como en el sistema, cómo lo ha tratado el sistema un poco. Hola. Escucho ahí los ecos de los niños que me saludan. ¿Cómo están, muchachos? Un saludo a Bien, todos, un Willy. abrazo solidario. Ahí dejé de compartir, por si acaso. Ya. Dale, Willy. Ya. Bueno, yo estoy ando con mi delantal, ¿no? Estaba realizando unas tareas domésticas necesarias, igual lleno de cosas aquí en la casa. Uno no termina de hacer nunca nada, digamos, ¿no? O comienza una y salta la otra al tiro, porque eso no había conectado antes. Llegaron recién unos parte de mi familia a dejarme unas cosas del supermercado, unos encargos. Y bueno, la situación que vivimos como familia es del cierre total, así que estamos viendo ahora cómo lo vamos a hacer con el tema de la basura. Molestar a un vecino para que nos vaya a dejar la basura. Mira, me gustaría hablar dos cosas que comentábamos hoy con unos compañeros y que escuchaba, digamos, a propósito de otra información del día. Dice relación con el tema de la atención primaria de salud en las comunas. Bueno, tú lo adelantaste un poco, Max, y tiene que ver con un desafío, ¿no? Un desafío como país. Tenemos que exigir en esta nueva normalidad, como la ha llamado, digamos, la dictadura de Piñera, a esta situación, que yo le llamaría mejor normalidad, purgar, digamos, y luchar por una mejor normalidad. La normalidad no nos sirve, la normalidad es volver, digamos, a lo de antes del 18 de octubre, la normalidad es, en definitiva, hacer como que aquí no ha pasado nada, digamos, vino el virus y aquí no hay grandes cambios. Lo importante es entender que tiene que haber una mejor, por lo menos mejor normalidad, no una nueva normalidad. Y dentro de ese concepto de mejor normalidad, lo primero que a la gente le preocupa es qué pasa si se enferma, en el caso nuestro, en el caso de cientos de familias, digamos, que se atienden hoy día en la atención primaria de salud comunal, como yo en particular. Y es exigir, digamos, de parte del Estado, primero, aumentar la resolutividad en la atención primaria de salud. No podemos estar expuestos, ¿no? A que en los centros de salud familiar, digamos, los CECOF, no tengan primero los recursos suficientes para poder atender dignamente, digamos, a todos los usuarios de la comuna. No tengan el personal idóneo, capacitado, atento, acogedor y pertinente, necesario y pertinente, profesional, digamos, y con dedicación dirigida, digamos, al usuario con todas sus diferencias. Y eso hoy día significa no solo más recursos, significa también más capacitación, más y mejor capacitación de quienes ejercen la función pública de salud. Eso es lo que de verdad creo que es una demanda sentida de cientos de miles en este país que se atienden en el sistema público de salud. Y respecto de la actual situación de pandemia y cómo esta ha enfrentado a la población, creo que faltan
que la autoridad y exigir de la autoridad central que se transparenten los datos con los cuales se elevan estas cifras, ¿no? Me he enterado, digamos, hoy día, ¿no? Ayer, en el informe diario del COVID, que en San Ramón, desde el 18 al 25 de abril, es decir, esta semana, han aumentado en 6 casos, solo en 6 casos, los contagiados por coronavirus. Bueno, mi familia, 6 casos. Quiere decir que de los 86.000 habitantes que tiene San Ramón, ¿no hay nadie más que se ha contagiado de la comuna? Yo lo planteo y me asalta la duda. El manejo de la información, la transparencia por parte del MinSal en este antecedente y la escasa participación, como dije en un principio, de la atención primaria en la gestión, digamos, de esta pandemia, hacen dudar, digamos, de los verdaderos efectos para poder enfocar y focalizar no solo las ayudas, sino también las atenciones pertinentes. Yo ya lo he expresado en mi Facebook personal, digamos, Willy Garrido, las aprensiones que tengo respecto de la atención en la comuna, particularmente Cefán Salvador Allende, que evidentemente ha ido normalizando, digamos, una atención, está correcto, pero me preocupa lo que pasa a futuro. Por lo tanto, primero, aumentar la resolutividad, la atención primaria de salud como demanda comunal y general básica, desde las comunas. Segundo, transparentar la información del coronavirus, digamos, para que en la salud comunal se enfoque y se focalice mejor la atención. Y lo tercero, que tiene que ver con una nueva ley de rentas comunales. Es decir, por ejemplo, yo no sé si ustedes se han puesto a pensar, a imaginar, me imagino que sí, ¿qué va a pasar con el vecino que vende completos afuera de su casa, que vende papas fritas? Aquel vecino que hoy día está en la cola de la feria y que no tiene ni por el registro social de hogares, ni por haber estudiado, digamos, alguna carrera técnica o tener su hijo estudiando, la calificación de pertenecer al 30 o 40% más vulnerable de la población. No tiene acceso a los bonos, digamos, los beneficios gubernamentales del Estado, no del gobierno. ¿Qué va a pasar con la vida diaria en la alimentación de esa familia? Yo creo que es necesario plantearse la necesidad de una renta básica nacional, una renta mínima de emergencia, llámesele como se le llame, pero esa familia que no tiene hoy día ninguna formalidad dentro del sistema institucional, no tiene contrato de trabajo, no tiene honorario, no emite boleta, no es prestador de servicio, está fuera del sistema económico para este país. Esa familia efectivamente no tiene cómo sobrevivir, si más encima, y como se espera que ocurra, ¿no? Avancen las cuarentenas comunales y los días de absoluto encierro de todos los habitantes para disminuir, digamos, la cantidad de contagios que van a haber. Esa familia necesita una renta, necesita dinero para sobrevivir. Estaba leyendo que hay una propaganda en un diario de circulación nacional respecto de las canastas o kits básicos o de emergencia para el invierno, ¿ya? A 16.000 familias de la comuna se le va a entregar este kit de emergencia, ¿ya? Se puede utilizar, siempre se utilizan, digamos, como propaganda electoral y política, pero es un deber del Estado, es plata de todos los chilenos que está allí, no es para utilizarlo políticamente. Ojo, señor alcalde. Y espero que de esas 16.000 familias, sabemos que no son todas, pero en la comuna hay 86.000 y tantas habitantes. ¿Cómo es posible que no se discuta una posibilidad de ayudar al resto de la familia que no está en ese universo? Por eso, y terminando, creo que aquí la madre, el cordero de la lucha que tenemos que dar como vecinos y como jóvenes de la comuna, ustedes particularmente, es por terminar con las AFP, una ley que derogue, digamos, definitivamente el sistema de administración de fondos de pensiones,
que les permita a los adultos, ¿no?, mayores de 50, retirar, o sea, a todo el pueblo, retirar parte de los fondos de la AFP para poder enfrentar esta crisis. Eso hoy día debe ser parte de la discusión nacional y eso debe ser parte, digamos, de la discusión parlamentaria, y en el distrito los parlamentarios, Gael y otros, deben pronunciarse respecto de esto. Eso, estimado, muchas gracias por la invitación a participar. Ok, Willy. Oye, Willy, muchas gracias. Bueno, justo nosotros también estábamos previamente comentando el tema de los 16.000 kits que va a entregar la Munipu. Claro, es una cosa que se queda corta en realidad, po. Oye, Brito quería comentar algo a raíz de las palabras del Willy, ¿o no? Uy, sí, yo creo que ya llevamos 1 hora al aire y quiero tomar la palabra bien cortita, por favor. Claro. No quiero irme de este espacio sin recordarle a la gente que, pucha, en tiempos de cuarentena, si es que llega a ver, o en San Ramón y todo eso, hay muchas familias que están asiladas y se convierte, todos sabemos que ha subido un 70% de los llamados y de la violencia intrafamiliar, y darle unos consejos, o sea, a estas mujeres que están sufriendo violencia intrafamiliar. Solo que suponte que activen sus redes de apoyo, amigas, vecinas, familiares, que a esas personas que tienen de confianza y que saben por la situación que está pasando, le haga aparte, suponte si tiene una orden de alejamiento, entregársela a ella, que no se encierre en piezas que no tienen salida al exterior, y que tengan siempre a mano un bolso con sus cosas de emergencia para salir en caso de emergencia. Que las vecinas sean solidarias y, pucha, se escuchan gritos, se escuchan cosas que ya no son normales, que la apoyen, que no la juzguen. Y hay unos números que quiero decir que siempre los tengan en cuenta, que es el 1455, que es para la orientación de violencia de género de la mujer, ¿ya? Bueno, el número de la PDI, el 134, el 147 del Fondo de la Infancia, el 149 del Fondo de la Familia, y así, para que tengan en cuenta y seamos solidarios en estos tiempos, si es que decretan cuarentena en San Ramón. Y aún sin decretarla, igual se sufre harta violencia intrafamiliar. Eso era. Gracias. Gracias, Sara. Gracias, Sara. José, palabra de cierre. Sí, mira, más que cierre, lo último, para no dejar como en el vacío lo que dijo Willy, que, a ver, estábamos mencionando al principio que el gobierno hizo el bono COVID, que básicamente son 50 lucas por persona para cualquier hogar, pero con la siguiente trampa: que no tengan a nadie que reciba la pensión básica y que no tengan a nadie con contrato de trabajo. Entonces, la práctica abarca algo como 4 millones de personas, de cerca de los 18 millones o 20 que viven en Chile. Luego, se prometieron 2.000 millones de dólares para trabajadores informales, que es un bono que básicamente van a ser 65 lucas por persona para cualquier familia que no tenga a nadie con contrato de trabajo. Y ahí hay otra trampa, porque el que se acogió a la ley de suspensión del empleo, o lo acogieron, que esta gente que no va a tener sueldo y va a sacar plata de seguro de cesantía, formalmente tiene trabajo, tiene contrato, entonces no va a tener este bono. Bueno, están esas 65 lucas, que abarca algo como 4 millones de hogares chilenos, que creo que el gobierno decía más o menos 7 millones de personas, o sea, poco menos de la mitad de la población del país. El Frente Amplio estaba trabajando en una propuesta de renta universal, pero una cosa es hacer como una propuesta de lo que queremos y otra cosa es que eso sea viable políticamente. Por dos motivos. Primero, porque en el Congreso la oposición es mayoría, pero hay distintos partidos de oposición, va desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista. Entonces, lo primero era generar un acuerdo entre la oposición respecto a, bueno, nos parece bien los montos que está ofreciendo Piñera, y si no nos parecen bien, ¿qué proponemos? Y estar de acuerdo con eso para impulsarlo.
Y tiene un segundo problema, y que nos atañe al tema de la necesidad del cambio de la Constitución, y es que proponer un proyecto de esta característica es inconstitucional, porque hoy en día cosas que aumenten el gasto del Estado son solamente facultades del presidente de la República, que como sabemos que es de derecha, van a haber hartos pasos, entre que la oposición hace una propuesta de renta básica justamente para que la gente no tenga que elegir si morirse de hambre o ir a trabajar y contagiarse. Y luego esa propuesta probablemente va a tener que ser negociada con la derecha. Lo bueno de esto es que yo sé que la oposición está avanzando en conversaciones. Creo que mañana se va a presentar una propuesta como oposición, que creo que es acuerdo en toda la oposición, salvo la Democracia Cristiana, que creo que todavía no está completamente cerrado el tema con ellos, pero que podría resolverse, y que la propuesta está haciendo una especie de bono, un sueldo durante 3 meses, que cubra entre el 80 y el 90% de las familias más vulnerables, o sea, prácticamente todo Chile menos la gente con más dinero, donde el ingreso sea para un hogar que tiene una familia 170.000, un hogar de una persona 1.000 pesos, y que por persona adicional que tenga esa familia vaya aumentando en 90.000 pesos, ¿ya? Entonces, en concreto, para una familia de 4 personas serían 450.000 pesos mensuales, para una familia de 6 personas serían los 600.000, y para una familia de 2 personas 277.000 pesos. Eso es más o menos lo que está proponiendo la oposición, y que se tiene como referencia lo que son el límite de la pobreza, o sea, se aspiraría también al sueldo mínimo y todo, pero se entiende que es más gasto. Hacer esta propuesta se está pensando también en 2 opciones, una que cubra en estos montos originales al 60% más pobre, y de la población en adelante no aumente de 90.000, sino un poco menos. Bueno, en todo caso, yo creo que la pregunta más de esto es si esto es viable económicamente o no. O sea, y la respuesta que se ha generado de la oposición es que sí, que esto, en el plan inicial que yo les decía, de 170.000 más 90.000 por persona adicional en el grupo familiar, saldría 6.000 millones de dólares. ¿Ya? Suena mucha plata, pero piensen lo siguiente, piensen que el bono de 65 lucas que yo les mencioné, que el que tiró ahora Piñera, sale 2.000 millones de dólares, más el crédito que es para las pymes y las grandes empresas, con aval del Estado, sale 3.000 millones de dólares. O sea, Piñera ya comprometió hace 2 semanas 5.000 millones de dólares, donde son 2.000 para el bono de 65 lucas de personas informales, y lo que nosotros proponemos es que esos 2.000 se aumenten simplemente en 4.000, ahí está mi dedo, en 4.000, para poder cubrir los 6.000 millones de dólares que implicaría este sueldo universal hasta el 90% de la gente chilena, de 170.000 pesos más 90.000 por persona adicional por 3 meses. Y cómo financiarlo se han conversado distintos mecanismos, desde la compra de bonos soberanos, por ejemplo, por parte de las AFP de bonos del Estado, a través de un mecanismo similar realizarlo con el Banco Central. O la otra es que Chile tiene una cuestión que se llama el Fondo de Estabilización Económica, que para el año pasado eran 10.000, casi 11.000 millones de pesos. De las medidas que ha dicho Piñera hasta ahora, si no me equivoco, ha sacado cerca de 2.000 millones de dólares de ese fondo. O sea que hay más, que son como los ahorros, la caja chica que tiene Chile. Y que en general se utiliza para contrarrestar los efectos de crisis económica, y que, bueno, obviamente la derecha neoliberal va a tener mucha resistencia a que el Estado haga mucho más gastos, que se endeude, etcétera. Pero comentábamos que en relación a lo que se ha hecho en otros países, y considerando que esta crisis es casi igual de profunda que la del 29, tiene toda la justificación del mundo hacerlo. Simplemente que hay una resistencia política de la derecha y de los sectores más conservadores del país para poder de verdad cuidar la salud de la gente y garantizar un sueldo que no sea de hambre. Ok. Muy bueno detalle, José. Compas, bueno, miren, Karina pone que otras medidas que se puedan implementar también son el uso de un solo sentido en la feria. Así se evita el cruce de personas, respecto a lo que hablábamos delante sobre las aglomeraciones que se producen en la feria. Y que, claro, y de una cuestión de coordinación, de gestión de flujo, es algo
fácil de hacer. Ujú. Polilla Revoltosa dice toda la razón, nunca nada fue normal respecto de la intervención del Willy. Gracias por informar y apoyar a los pobladores. Polilla Revoltosa también pone bono COVID-19 un fraude. Así que ya para ir cerrando, compas, ya llevamos 1:09. Claro. ¿Alguien quiere hacer alguna reflexión y de ahí palabra al cierre? Yo quería dar unas palabras al cierre. Bueno, ya casi no queda tiempo para votar y quería referirme a eso, de este plebiscito virtual que tenemos. En 15 minutos más cierra el formulario. Hasta el momento han votado más de 150 personas, lo que no es malo por lo que estoy viendo en otras comunas, como por ejemplo San Miguel votaron 250 y tuvieron un tiempo de difusión más largo también, así que no tan mal no está nuestra participación. La opción del apruebo va ganando rotundo en nuestra comuna, también la Convención Constitucional, así que agradecerle a la gente su participación. En segundo lugar, quisiera pasar un aviso, aprovechar esta instancia, pero el aviso es más bien personal. El día miércoles a las 22 horas por Aviso San Ramón voy a estar haciendo un breve directo sobre educación cívica. Tengo planeado hartos temas que sean breves, no tan extensos y que nos pueden servir a todos, sobre todo pensando en aquellas personas que no se manejan tanto en los términos, pero tienen ganas y la necesidad de darse el tiempo de entenderlo un poquito más. Así que voy a tratar de hacer ese esfuerzo para ver si nos sirve como población, como comuna, y ver cómo se va dando en el futuro. Así que gracias a ustedes, los presentes y las presentes, y a todos quienes se conectaron. Muchas gracias, pues. Nos despedimos. Gracias a usted, ha sido un placer. Y nos seguiremos viendo por ahí. Bueno. Adiós. Chaito. Chao. Un gusto. Gracias a todos quienes nos vieron también y a quienes comentaron.